nos ocupamos de derechos e innovación democrática y por eso hoy estamos aquí para un poco, estamos invitados para hablar de este informe. Este informe es un informe que hemos publicado en marzo pasado que se titula Fake News y Desinformación, monopolios de la manipulación informativa y recortes de libertad de expresión. Nosotros, ¿por qué hemos empezado a hacer este trabajo? Yo llevo un posgrado también en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que se llama Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital y desde este posgrado nosotros, yo y los alumnos y los participantes hemos comenzado a monitorear una serie, las declaraciones que se hacían institucionales que se hacían alrededor del tema de las fake news y cronometrábamos, algún día publicaremos estos resultados porque son bastante divertidos, que cronometrábamos cuando en las charlas informativas sobre fake news las instituciones empezaban a decir algo tipo: la libertad de expresión evidentemente es un derecho maravilloso, muy antiguo, que absolutamente se debe respetar, pero en un marco de desinformación es una cosa que debemos empezar a regular consensuadamente. Esto es un discurso que además se repite bastante con los mismos parámetros incluso con las mismas palabras y que más o menos se empieza a introducir en las charlas sobre fake news por parte de las instituciones más o menos al cabo de, en la proporción hemos visto que es a la primera quinta parte de la charla. Si la charla dura 5 horas, al cabo primero hablas durante 1 hora de lo bonito que es la libertad de expresión y luego el resto de 4 horas sobre cómo regularla. Si es más corta, pues en proporción más corta. Entonces, voy a empezar poniéndoos un vídeo de terror breve. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Si sabemos que está muy bien, que se puedan crear plataformas, que Unión Europea ponga planes de acción en marcha, que la Comisión Europea se valga del Servicio Europeo de Acción Exterior para poner a sí mismo 200.000 mecanismos que puedan frenar. Todo eso está bien. Verificadores de datos. En definitiva, hay instrumentos, claro que los hay. Pero volvemos a lo de siempre. Es que yo creo que estamos en el gran problema. Porque al final el ojo del huracán no es otro que quién regula esta situación. Yo ya he dado mi opinión. Bueno, ya sé que es muy controvertida, pero no deja de ser mi opinión dicha con absoluta sinceridad. Creo que la regulación tiene que venir de manos de las instituciones. La regulación debe de ser no tanto una imposición, pero sí un carácter obligatorio. No es incompatible lo obligatorio, ni mucho menos, con el consenso. Primero, consenso y después, una vez aceptado, obligación de cumplir la norma. La cuestión es ¿por qué no se regula el ciberespacio? Cojona, ¿eh? Bueno, este entrañable abuelito es el vicepresidente del Parlamento Europeo de la última legislatura, supongo que no sé si seguirá él o si no meterán alguno por el estilo, pero no solo es el vicepresidente del Parlamento Europeo, esta charla que habéis visto era en la delegación en Barcelona de la Comisión Europea. No solo era vicepresidente, igual es, no lo sé, vicepresidente del Parlamento Europeo, sino que también es el responsable de los temas en torno a la regulación de temas de comunicación. O sea, a él es bajo su, digamos, su departamento que caen todos los temas de fake news, información, internet, etcétera, etcétera. Entonces, escuchando un poco las charlas antes, quería hacer un poco una premisa, porque hay varias cosas que nos inquietan y yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Marta, yo la sigo desde hace mucho tiempo, tiene una investigación impecable, etcétera, pero a veces me da la inquietud, no por lo que dice ella, pero por cómo se acaba interpretando que hay una cierta tendencia a mezclar
el tema del hecho de que no tenemos el control sobre las infraestructuras tecnológicas y sobre las infraestructuras de Internet, con el hecho que el Internet sea peligroso. Explico por qué la narrativa que yo voy a intentar explicar cómo he intentado revertir y cuál es la narrativa del poder y cuál es la narrativa que intentamos aplicar. La narrativa del poder aprovecha estos abusos de multinacionales, etcétera, este control de los datos, estos abusos con los datos y todo esto en que estamos absolutamente todos de acuerdo, aprovecha esta narrativa para en realidad crear unos discursos que básicamente dicen un poco lo que dice este señor: Internet es tan peligroso, es importante que los estados y las instituciones protejan la ciudadanía de esta cosa tan peligrosa que es Internet, por la cual cosa se tiene que regular, ¿no? Es esto. Entonces luego ya entraremos en ver cómo lo pretende regular en el caso de la fake news, pero en muchos otros casos también. Y entonces, nosotros lo que hemos identificado y por lo que hemos empezado este informe tiene 160 páginas y es uno de los muy pocos que intenta trabajar las fake news en la dirección que os decimos. O sea, es imprescindible revertir la narrativa actual, que es una narrativa que hace varias cosas. Una, pone en discusión el uso que hacemos de nuestra libertad de expresión. O sea, el argumento básico es: las fake news existen porque la gente es tonta, porque la gente crea las fake news, produce las fake news, comparte las fake news, por lo cual hay que regular, de hecho, cómo la gente accede a información y reparte información. Por lo cual se trata de regular el uso de la libertad de expresión y el uso del acceso a la información. Pues nosotros, como activistas y defensores de los derechos fundamentales, estamos absolutamente contra de estos argumentos, pero no solo estamos en contra de estos argumentos, sino que con este informe además demostramos que la mayoría de los informes está diciendo que la libertad de expresión y el acceso a la información no tiene nada que ver con las fake news y con la desinformación masiva, en el sentido de desinformación que puede afectar realmente las estructuras del Estado democrático. La otra tendencia es muy parecida y es la tecnofobia, un poco esto que estoy diciendo, es decir, Internet es peligroso. Haciendo una comparación un poco banal, yo creo que es muy importante, y la gente que somos activistas de tema de Internet, como muchos que estáis aquí en esta sala, es una comparación que se hace constantemente, pero lo que está pasando es exactamente lo que ha pasado hace 5 siglos. Cuando se inventó la imprenta, efectivamente, el conocimiento que antes estaba en los conventos y era muy controlado y se sabía exactamente cuánta copia había de cada cosa y el Papa en persona daba la orden, etcétera, etcétera. O sea, se sabía exactamente todo lo que estaba publicado y lo que no. Cuando llega la imprenta, a pesar que la imprenta empieza como aquí con un tema militar, ¿no? La imprenta empieza, la primera cosa que hace Gutenberg es hacer 125 copias de la Biblia, o sea que también no era un invento revolucionario en este sentido, sino que era alineado, digamos, con la narrativa del poder. Pero la imprenta lo que hace es que abre, democratiza, desintermedia, como se dice, abre la posibilidad del acceso a la información y el discurso que hay alrededor. Entonces se crean corrientes religiosas, los anabatistas, luego se crea la reforma, la contrarreforma, se traduce la Biblia al alemán, por lo cual esto, reforma, contrarreforma, el cristianismo se parte en dos, o sea, hay una sacudida importante del status quo y de la situación anterior, y la narrativa con la que el status quo se quiere proteger es francamente idéntica a la que estamos escuchando ahora, que es: la imprenta es muy peligrosa porque se pierde el control, la gente lee, no todo el mundo sabía leer, pero igualmente hay una desintermediación, o sea, la gente accede a este conocimiento de manera absolutamente descontrolado, el Estado, las instituciones tenemos que volver a controlar esto porque la gente no sabe utilizar estas cosas correctamente y tenemos que mantener... es un invento peligroso, listas de libros prohibidos, etcétera, etcétera, y 3 siglos, entre 3 y 4 siglos, en el que la libertad de expresión y de imprenta y de publicación, etcétera, son absolutamente paralizados. Por lo cual,
creo que es importante que hablemos de los peligros de la tecnología porque no somos tontos, pero ojo con que esto derive y apoye una narrativa que es una narrativa mainstream favorable y favorecida por el status quo en el que la tecnología es peligrosa. Y entonces esta herramienta, o sea, lo que sí estamos de acuerdo que está diciendo con el tema de la radio, etcétera. O sea, una cosa es que tenemos que ser dueños se tiene que democratizar la tecnología y otra cosa es decir, ojo, que la tecnología es peligrosa. O sea, es peligroso el hecho de que no sea democrática, no es peligrosa la tecnología en sí. Y la tercera cosa, que ligada a las otras dos, es la idea de monopolio. O sea, lo que se está viendo en este momento es que los monopolios, ahora yo soy muy caótica, o sea, yo no veréis que tengo un caos, pero porque cada día introduzco cosas, o sea que voy arriba abajo en mi tal. Los dos ejemplos son del país, no porque le tenga particular manía al país, que también, sino porque es el medio más leído y más visto en España. O sea, esta narrativa, ¿no?, de la que estamos viendo, aquí vemos a la izquierda una fake news y a la derecha otra fake news, pero que apoya esta narrativa de que nadie está al seguro, o sea, si os fijáis, por ejemplo, en el país, prácticamente cada día hay una noticia que dice que Internet es muy peligroso y luego al mismo tiempo ellos han abierto sobre el tema de fake news una cosa que se llama The Trust Project, que es básicamente un sistema para lavar la cara cuando ellos dicen un fake news, porque ellos mismos se dan un sello, ellos mismos con sus pares dan un sello de calidad, dejando fuera la desintermediación. O sea, el discurso que ellos hacen es los blogs de la gente no los podemos controlar, fiaros de los medios que toda la vida os han dicho la verdad, como por ejemplo en el 11M, que todo el mundo sabemos que los medios estaban ahí volcados con la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la idea de monopolio? O sea, hasta ahora ha habido unos monopolios de lo que era verdadero o no, y Internet llega a hacer contrainformación. Yo no estoy diciendo, ahora entraremos, no estoy diciendo que Internet es perfecto y que hacemos todo contrainformación y que nadie comparte bulos, estoy diciendo todo lo contrario, pero sí que estoy diciendo que la solución que se está proponiendo es que es igual que la de la Inquisición, o sea, que todo vuelva como antes, que los que controlaban puedan seguir controlando y que sean considerados herejes y que sean perseguidos, cerrados, quemados o lo que se nos venga en gana, todo lo nuevo, todo lo que no sea bajo el control de los monopolios anteriores. Entonces, bajo estas tres líneas hemos hecho el trabajo, este informe de Fake You. Entonces, aquí hay siempre el país, ¿no? Por ejemplo, celebra los 30 años de la World Wide Web, afianzando esta idea de monopolio, o sea, confunde Internet con la World Wide Web y además habla de Internet como si fuera Google. O sea, esta idea de monopolio y de que nos lo hacemos entre nosotros en las altas esferas es una idea promocionada por esta narrativa que intenta eso. Es una idea, para simplificar, pero sin simplificar mucho, muy parecida a la que se ha aplicado con la idea de Inquisición y de acceso al conocimiento tutelado. Bueno, volviendo, entonces, nosotros escribimos entonces, nosotros viendo que cada día había más tema había más estas tres líneas alrededor del tema de la desinformación, hemos empezado a investigar. Lo que hemos hecho es, la parte donde más hemos investigado, la parte final que os explicaré, porque en Xnet nosotros normalmente siempre intentamos proponer soluciones, por lo cual proponemos recomendaciones legislativas. Luego, como los legisladores están ocupados haciendo campañas electorales y no están para legislar, normalmente escribimos también las legislaciones y intentamos enmendar directivas, etcétera. Entonces, al final os explicaré un poco nuestro trabajo, también las propuestas concretas para revertir esta situación. Pero lo que hemos hecho es recopilar un poco todas las investigaciones que se estaban haciendo para ver un poco por dónde iban los tiros y lo hemos regrupado en este informe, que será un libro que se publicará por Rayos Verdes en octubre. Entonces, hemos dividido en esta, os explico brevemente porque hay cosas importantes para entender el fenómeno en cada una de las cosas. Sobre el tema de la definición, es una
es un tema muy importante porque sobre esto se constituye, por ejemplo, todas las políticas que está haciendo la Comisión Europea. Entonces, entonces veréis que la Comisión Europea y en Europa y los medios europeos, etcétera, etcétera, yo distingo medios de periodistas, que los periodistas son compañeros que hacen lo que pueden, pero los medios son los que realmente toman decisiones en este sentido, se tiende a decir, uy, no hables de fake news porque la reputación de los medios se ve afectada. Hablemos de desinformación. Nosotros preferimos hablar de desinformación y de fake news a la vez, porque, bueno, ahora veremos por qué. Entonces, hay un problema fundamental en el enfoque que está tomando la Comisión Europea ligado a la narrativa que, como os decía, este abuelete nos estaba explicando y como os decía, se quiere plantear. Entonces, ¿qué ha hecho la Comisión Europea viendo que el famoso ataque de fake news rusos que nadie ha podido demostrar que existiera? Pero bueno, frente al gran tema de la fake news, hace una operación que es una operación astuta, que es convocar una consulta pública y además un High Level Group on Fake News and Online Disinformation. Entonces, hay un tema que, entonces vuelvo un momento, hay un tema importante, que las fake news no son un fenómeno nuevo. Yo lo sé que digo una banalidad, pero a las hay que decir porque esta narrativa también todo el rato está diciendo que todo iba bien, no había propaganda, Goebbels no ha existido nunca, los cuadernos de Sion no han existido nunca y que ahora es Internet, maldito, que ahora sí que hay fake news de propaganda, no como antes que no había. Y esto, desgraciadamente, no es que yo exagero, realmente el discurso es así. Entonces yo he traído aquí este documento, que es un documento del 1672, que contiene prácticamente lo mismo que contiene la ley contra la fake news francesa de hoy en día. Y dice básicamente que los ciudadanos utilizan mentiras para atacar el poder, que esto no se puede consentir y que hay que cortarles la cabeza, básicamente, en resumen. Que es muy parecido, con otras palabras y vestido de otra manera, con lo que están proponiendo los legisladores en este sentido. Entonces, para justificar lo que están haciendo, en la Comisión Europea convocan el High Level Group on Fake News y Online Disinformation. Entonces, yo siempre cuando voy a reventarles charlas del High Level Group, yo digo que soy del High Level Group para que las instituciones no nos prendan el pelo, no nos prenguen el pelo, que se dice en Cataluña, que no nos tomen el pelo. Soy una High Level Expert en que las instituciones no nos prendan el pelo. ¿Por qué? Como podéis ver, este High Level Group de High Level tiene poco, pero lo que sí que tiene mucho son 38 miembros y de estos 38 miembros hay 15 que pertenecen a grandes medios, estamos hablando de Berlusconi, o sea, de Mediaset, estamos hablando de RTL, de ARD, o sea, los grandes medios, los grandes monopolios de la desinformación, los grandes medios son lo que más están representados. De personas que saben algo del online, porque claro, este es el otro tema, de gente que sabe algo del online, que es lo que quieren regular, hay 8, o sea, ya van en minoría. Y aparte de estos 8, y que sean independientes. Luego hay 3 que son plataformas multinacionales, Google, Twitter y Facebook. O sea, que claramente esto, más que un high level group de expertos, es un lobby, una plataforma de lobby que están ahí para proteger sus intereses. ¿Y dónde está pero el verdadero y gran problema? En la palabra online, ¿no? Porque como estamos diciendo, y todo lo que se está haciendo es desinformación online. O sea, segregando como si la desinformación que grave la online y la otra, bueno, ya no pasa nada. Entonces, para poder demostrar que nosotros estamos muy de acuerdo en luchar con la desinformación online, faltaría más, pero que el grueso de la desinformación no es la online. Y para esto hemos estudiado los casos más claros, los más famosos y luego el caso español también. En el apartado 3, los casos más flagrantes de tema de fake news, en el caso de Trump, las fake news no eran creadas online, aunque sí viralizaban online, pero la creaba la Fox, se la creaban otros lobbies y otras empresas de comunicación. En el caso luego el famoso caso de Cambridge Analytica,
también no es un tema de censura online, sino de controlar un negocio, de un negocio que trabaja con nuestros datos, pero no de lo que circula online. En el caso de México, igualmente, en el caso de Bolsonaro, igualmente, etcétera, etcétera. Y en el caso de España, no tengo tiempo de alargarme mucho, pero hemos analizado las elecciones anteriores, la última general, es entre un 10 y un 15%, un 10 y un 25% de los followers de... Hoy esta mañana había un taller muy interesante de Luce y Emanuele justamente sobre esto, explicando cómo los partidos políticos masivamente, en todo caso en nuestro informe explicamos que entre un 10 y un 25% de los followers de nuestros partidos políticos nacionales son bots y que, en fin, todo esto para decir que nosotros vemos claramente que el sesgo, tanto por las investigaciones que se están haciendo, o sea, que todas las evidencias a las que además tienen acceso los high-level experts de la Comisión Europea y la abuelete y todo Dios, todo apunta a una dirección. Y es una dirección que a nosotros nos gusta mucho porque así no habrá un ministerio de la verdad, porque eso, la tendencia es decir, la tendencia institucional es la de decir, nosotros, las instituciones, velaremos de qué es verdad y qué no es verdad, porque nosotros sí que sabemos, no vosotros, que esto evidentemente es muy peligroso. Orwell lo explicó muy bien y no hace falta explicarlo, pero esta es la tendencia absolutamente en este sentido, sino que a nosotros nos interesa un camino que es muy difícil de refutar, que es un camino follow the money. O sea, nuestra propuesta es que cualquiera que invierta €1 en la creación o la viralización de un contenido, sea esto en un medio, sea esto online, sea esto de cualquier formato, y cualquiera que cobre este euro, tienen la responsabilidad de aplicar todos unos parámetros de verificación. Por la cual cosa, ya a nosotros no nos interesa perseguir la libertad de las personas, de creerse bulos, porque todos tenemos el sesgo de confirmación, por lo cual preferimos una mentira que nos favorece a una verdad que nos contradice, y esto es estructuralmente un defecto que tenemos todos y que pero no debemos permitir que nuestras instituciones controlen, y sí que pasamos de controlar los derechos fundamentales a controlar los negocios de la desinformación. Es controlar en el sentido de hacer aflorar, en una idea de transparencia, hacer aflorar dónde se invierte dinero en ítems de comunicación y dónde se cobra dinero de ítems de comunicación. Por lo cual, efectivamente, Facebook cobra, Twitter cobra, pero también El País cobra, El País es financiado por X personas y X entidades, y así, evidentemente, los demás medios de comunicación, etc. Por lo cual, nosotros pasamos a hablar de los grandes productores y viralizadores de desinformación, y para nosotros son los informadores influyentes, que consideramos que estos sí que se tienen que regular. No se tienen que regular los derechos fundamentales, pero sí el negocio de la desinformación. Este sí se tiene que regular. ¿Y cómo se tiene que regular? Se tiene que regular, y ahora os enseñaré unos ejemplos, se tiene que regular hablando de cómo verificamos en el siglo XXI, en la era digital, cómo verificamos las informaciones, y por otro lado, cómo eso, a través de un sistema de transparencia relacionado a las inversiones en comunicación. Quería decir otra cosa. Vale, entonces, no, quería decir otra cosa, se me ha escapado. He hecho una... Bueno, me volverá. Vale, entonces, para hacer esto, voy a pasar a la siguiente. Sí, eso, me he acordado. Entonces, lo que sí hemos visto es que estos negocios de la desinformación, porque actualmente hay una industria brutal de la desinformación, tenéis
Toda la información más con los datos, yo no soy muy de datos porque se me olvidan, pero está todo en el informe, pero cómo esta industria de la desinformación en realidad no está creada por los políticos, sino que los primeros que empiezan a crear esta industria son las celebrities, que invierten muchísimo dinero en gabinetes de comunicación que que hagan lo que hoy se estaba hablando, ¿no? La idea de flodear, se estaba hablando en el taller de Luce y de Emanuele, o sea, crear informaciones de personas que fingen ser fans sinceros, pero que en realidad son bots o en todo caso es comunicación creada ad hoc para decir, ay, cómo me gusta el vestido de Lady Gaga, ay, qué buena ha sido, es tal. O sea, para crear conversaciones artificiales alrededor de la celebrity. Las celebrity empiezan a desarrollar, a invertir, o sea, a abrir este campo de industria que crece muy rápido. Muchas veces se habla de los bots rusos, no porque sea que esto le va muy bien. El abuelete hablaba fanáticamente de lo ruso, los ataques rusos que recibimos constantemente, etcétera, etcétera, del que varios informes dicen que no ha habido ningún ataque ruso o ataques rusos muy menores respecto a otros. Pero una de las razones del tema de los rusos es porque muchas de estas fábricas de bots, que pero son bots no políticos, sino que son industrias, fábricas que surgen, por ejemplo, alrededor de la celebrity, muchos efectivamente se encuentran en Rusia, y esto pero no quiere decir que estén relacionados directamente a los servicios secretos rusos, aunque sin duda sí que también los servicios secretos rusos los utilizan. Entonces, sobre esta industria que ya crece, sobre esto se enganchan los políticos de todo el mundo, y sobre esto y a esta industria compran los bots, etcétera, etcétera. En la investigación que explicamos aquí, por ejemplo, en no sé, algo como comprabot.com.es, puedes tener medio millón de bots por 3.500 euros, que es una cosa que creo que más o menos casi todos nos podemos permitir cuando seamos mínimamente ricos. Y estos son los bots simples, pero luego estos bots, por un poco más de dinero, pueden hacerte más o menos funciones, pueden ser más o menos detectables, etcétera, etcétera. Y cuanto más sofisticados, más pagas. Pero quiero decir, 3.500 es poca cosa para un partido político o para un gobierno. Imaginaros el grado de sofisticación que se pueden permitir. Entonces, nosotros identificamos claramente como los targets de la legislación que se tiene que hacer, pues el abuelete, el país, o sea, los gobiernos, los partidos políticos, o sea, los grandes emisores, los grandes creadores de fake news, los grandes viralizadores de fake news, los grandes inversores en fake news, son de hecho los gobiernos, los partidos políticos, los mass media, las corporaciones, las celebrity, o sea, celebrities en el sentido de informadores influyentes. Esto no quiere decir que nosotros los humanos normales no compartamos bulos constantemente, etcétera, etcétera, pero lo que cualquier informe os demostrará, y tenemos rubricados páginas y páginas, es que nunca un individuo, un pelagatos como cualquiera de nosotros, puede él solo cambiar una estructura, cambiar el sentido de un debate democrático. Si no hay una inversión detrás, esto no tiene lugar. A ver, yo no sé cuánto me falta. Vale. Entonces, bueno, básicamente nosotros la propuesta que tenemos es la de, ahora quería pasar a otro documento, es la de, con esta idea de follow the money, ampliar los sujetos que deberían ser sujetos a verificación. Ahí hemos comenzado a abrir unas mesas de trabajo. Entonces nuestra idea es la siguiente. Primero, actualizar los métodos de verificación. O sea, la verificación normalmente se considera un deber deontológico de los medios de comunicación. Nosotros ahora pensamos que se tiene que ampliar este deber. Primero, tiene que dejar de ser deontológico y tiene que ser normativo, y no tiene que ser solo de los medios de comunicación, sino tiene que ser de cualquier negocio que esté vinculado a la producción de información. Y entonces queremos, por un lado, actualizar los sistemas de verificación y por otro lado, crear normativas y conseguir que se apliquen en dos sentidos. En que
los presupuestos que se invierten en comunicación por parte de gobiernos, de partidos, de corporaciones, etcétera, tengan que aflorar cuánto dinero va a qué comunicación. Por ejemplo, la información de que los niños en Estados Unidos abortan después de nacer, que sabéis que ha circulado, pues necesitaríamos saber cuánto dinero ha invertido el señor ese, que no me acuerdo cómo se llama, para que esta información tuviera visibilidad. Nosotros hemos pedido al Tribunal de Cuentas la información de comunicación de los partidos, que como sabéis debe ser pública, y no nos la han querido dar alegando protección de datos, pero nos han dicho que podíamos pedir a los partidos, naturalmente se lo hemos pedido, no nos la han dado. O sea, el desglose de qué han gastado, o sea, por ejemplo, cuánto dinero se han gastado en bots, ya que los bots están identificados y además siendo que es dinero público el dinero que se utiliza en las campañas electorales por parte de los partidos. Y esta partida no se nos ha querido dar y con esto abriremos un pleito, etcétera, etcétera, pero lo que quiero decir es que una de nuestras líneas normativas en que estas partidas de gobiernos, de partidos, de corporaciones, etcétera, y de informadores influyentes tienen que estar afloradas. Y esto que decimos no es ninguna cosa descabellada porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya en campaña electoral es obligatorio que se ponga mensaje pagado por quién, cuánto dinero, etcétera, etcétera. Y esta es una información que ya afloramos. Entonces, a partir de aquí, voy a cambiar un momento. Entonces, a partir de aquí, nuestra idea era bueno, parece que estamos tarados, pero en realidad no lo estamos y gracias a Dios, como todo a donde vamos nos acusan de las cosas más terribles. Yo pero estoy acostumbrada desde los 17 años que cuando mi novio me dice que lo que quiero hacer es una tontería y no lo haga, que tonto va, ¿eh? Sé que voy por la buena dirección, entonces me pasó igual. Imaginaros cuando yo he salido diciendo, oye, colegas, quiero meter en prisión a Rodrigo Rato y todo el mundo diciendo, pero hombre, ¿qué dice? Calla, coño, esta mujer. Y luego Rodrigo Rato está en prisión. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo reuniones bastante institucionales, porque, por ejemplo, la Generalitat se ha interesado por el proyecto, entonces, por ejemplo, hemos hecho una mesa con los medios catalanes, pero no solo los medios, porque ahora os explico, pero para nosotros la idea de actualizar es que lo que antes se hacía en los medios tradicionales ahora se tiene que actualizar con otras formas de verificación, como es la Wikipedia, Reddit, etcétera, que son nativas digitales y que permiten integrar un cierto sistema distribuido para poder responder a la velocidad de la creación de informaciones en la era digital. Pues en estas mesas que pensábamos que iban a ser difíciles, pero no tan difíciles, nos hemos dado cuenta que la respuesta ha sido no por parte de todo, repito, hay una distinción clara entre los periodistas y los que representan el negocio. La respuesta ha sido esto, qué tontería, ser mujer tenía que ser. Y entonces, esto nos ha afianzado en que vamos por la buena dirección y ahora acabo un poco explicándonos qué queremos hacer y veréis que no es tan descabellado. Entonces, lo que queremos hacer es eso, actualización del protocolo de verificación. Entonces, ¿qué hemos hecho para que esto sea digerible? No, estaba diciendo, aparte de que somos tarados y mujeres y etcétera, por suerte la ONU, la OCE, han firmado un documento que va, por suerte, en la línea en que vamos nosotros, por lo cual cosa le resulta un poco más difícil, o sea, hay esta línea de la Comisión Europea, etcétera, etcétera, que es una línea de las legislaciones que veréis analizadas en el informe. Hemos analizado la legislación alemana, rusa, francesa, irlandesa, o sea, todas van en la dirección del abuelo que acabamos de ver, y ninguna en esta dirección. O sea, la idea que la desinformación no es solo online, sino que son todas las fuentes de información que se tienen que ver, que el problema no es la libertad de expresión, sino la inversión. Todo esto, por suerte, la ONU y la OCE dicen que tenemos razón y por lo cual esto nos da un cierto margen para poder actuar. Entonces, ¿qué estamos presentando para actualizar los parámetros de verificación? Cogemos los clásicos, los grandes clásicos, ¿no? Los que ellos dicen que aplican,
y los clásicos son los primeros 4, y luego también los parámetros de las cosas más nuevas, los verificadores como verificad, maldito bulo, comprobado, o sea, los que más o menos todo el mundo aceptan, el International Fact-Checking Network, The Trust Project, que es este lavado de cara del país y otros grandes medios, pero que, bueno, que utilizamos sus parámetros. Si dicen que los utilizan, pues los parámetros los utilizamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hemos hecho una investigación con el fact-checking científico, o sea, lo que estamos diciendo es que los parámetros del periodismo está bien si se actualizan aplicando también otros parámetros de verificación, como los parámetros de peer review que se hacen en ciencia, o como el fact-checking distribuido de los usuarios de Wikipedia. Por la gente que utilizáis un poco Wikipedia o Reddit o Menea, me sabéis que, por ejemplo, hay toda la regla famosa que es tan importante por la gente de Internet, la regla del 1,990, ¿no? Que no todas las opiniones valen, porque hay en todas las estructuras humanas hay un 1% que tira del carro, un 9% que apoya a quien tira del carro y un 9% que tiene una función pasiva de lastre o de vigilancia, y que entonces hay personas que se involucran más y cuya opinión, o que son más expertas, o que tienen más antigüedad, o sea, según unos ciertos parámetros, cuya opinión, cuyo voto, cuya peer review es más importante que alguien que pasaba por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, aplicando todas estas formas que nos permiten distribuir, combinar la verificación centralizada de la verificación distribuida, proponemos un canal de verificación. Hay una cosa más que me he olvidado decir y que es muy importante, que creo que esta mañana también se ha comentado, es que todo este fanatismo alrededor de la verificación es puro humo. Hay varias cosas. Primero, los verificadores también tienen línea editorial, faltaría más, tienen la libertad de tenerla, pero no son neutrales y tienen una línea editorial y defienden, verifican ciertas cosas y dejan de verificar otras, ¿no? Muchos dependen además de medios de comunicación, por lo cual redunda en el problema, y sobre todo, más importante de todo, que no sirve para nada, porque las personas consumidoras de bulos, todos los informes que se están haciendo, las personas consumidoras de bulos y las personas corrientes que son más fácilmente creen al bulo y etcétera, etcétera, son las personas que menos les interesa y entrarán en el... es un poco una cosa de intelectuales esto de verificar la información. De intelectuales lo digo en el sentido que en un mundo capitalista en que la gente tiene que trabajar 12 horas al día, nosotros que hacemos verificación un poco, por ejemplo, los correos de Blesa, antes de publicarlo, hemos tenido que mirar si eran verdadero o falso, sabemos, o sea, cualquier persona que verifica sabe que verificar cada noticia requiere unos cuantos minutos, y si todos verificásemos, o sea, deberíamos tener mucho tiempo, cosa que estaríamos, yo creo, todos dispuestos a tener si no tuviésemos que trabajar 14 horas al día para no llegar a final de mes. Por lo cual, pretender que la gente regule su libertad de expresión y además se pase el día verificando información es un poco una paradoja. Dicho esto, la verificación, por eso, para nosotros es importante, pero porque tiene que ser a priori. O sea, la verificación tiene que ser algo que quien gana del negocio de la información tenga la obligación de aplicar. Y quien gana del negocio de la información son, repito, para que no haya confusión, los gobiernos, los partidos, los mass media y las corporaciones. Pero no solo los mass media, y también todas las agencias que, Cambridge Analytica, las empresas que hacen campañas electorales, o sea, todas las agencias que viven de la comunicación. Entonces, hemos cogido estos parámetros. Aquí hemos hecho un resumen de lo que ellos mismos dicen, o sea, muy rápido, no hace falta que lo legamos todo, ¿no? Pero la verificación es la ética. La deontología del periodismo te dice que tienes que citar la fuente, no te lo tienes que inventar, tienes que corroborar los datos, y que básicamente si ellos no lo hacen, si los periodistas no lo hacen, no sirve para nada. O sea, el periodismo es esto, es su trabajo, ¿no? Si hay una información, pues corroborar si es verdadera o falsa y luego decirnos que es verdadera o falsa. Y si un gobierno o un partido dice que los elefantes volan, pues verificar si igual el dato no es del todo cierto, y entonces antes de publicarlo sería interesante verificarlo. Entonces, no decimos, como podéis ver, nada del otro mundo, no estamos pidiendo nada del otro mundo, y entonces
decimos a los medios que nos ayuden a teniendo estas eh, eh, reglas, digamos, a las que desde hace tiempo se supone que ellos responden, a corregir lo que no queremos, ¿no? Aquí hay todo en el informe hay todos los informes que han hablado de cómo es la desinformación. La fake news no es solo la fabricación de informaciones, sino hay todo este tipo de otros, de otra forma de desinformación, como coger un caso aislado y decir que es la normalidad. No sé, señor de color verde viola a niña, entonces todos los señores de color verde violan a las niñas, etcétera, etcétera. Rumorología, o sea, dar por noticia cosas que no se han verificado. Eh, escribir una afirmación como si fuera no una opinión, sino un hecho cumplido. Pero cosas incluso más sencillas. ¿Cuántos medios de comunicación dicen, según un informe de no sé qué, pero no enlazan al informe por una cuestión también de modelo de negocio? Entonces hay medios como, por ejemplo, El País, que no pareciera que yo le tenga ningún problema al País, como El País, que nunca enlaza a la fuente, sino que enlaza para que tú no salga nunca del país, y por eso está tan alto en los rankings de visitas. O sea, enlaza a la noticia que él mismo ha dado sobre la noticia, pero nunca llegas al material original, sino que se enlaza a sí mismo, etcétera, etcétera. Por lo cual, nunca sabemos si la fuente original es una fuente de fiar, quién la ha elaborada, y toda una idea de trazabilidad que es muy propia del Internet y de la cultura libre y que en realidad no se está cumpliendo. Entonces, en estas reuniones, etcétera, luego el famoso cherry picking, que es lo de coger la información solo que corrobora tu convencimiento y ninguna información para contrastarla, utilizar una única fuente, por lo cual acaba siendo el portavoz de una fuente. Esto hay periodistas que salen en los medios que son, todo el caso Villarejo lo he explicado muy bien, ¿no? O sea, tú tienes una garganta profunda que te sirve mucho porque te saca cosas jugosas, pero para poderla fidelizar, publicas solamente o sea, prácticamente eres el portavoz de una voz en la sombra y publicas todo lo que ella quiere que se publique, de manera que prácticamente le estás haciendo un trabajo político y esta fuente a ti te permite ser un periodista de éxito, ¿no? Pero sin nunca, o sea, esta es la única fuente, no hay otra fuente, o la fuente alternativa es una fuente que tú sabes que ha recibido la información de la misma fuente, por lo cual tú dices, de una fuente muy cercana que no puedo revelar, y como también corrobora el instituto no sé cuánto, sabiendo que el instituto no sé cuánto es dirigido por tu fuente, etcétera, etcétera. Bueno, estos son prácticas absolutamente normales y que en teoría el Código Deontológico del Periodismo dice que no deberían, o sea, que se deberían corregir. Entonces nosotros cogemos el código deontológico y las cosas que queremos corregir, este tipo de desinformación, y les proponemos prácticamente una cosa que es esto, que es que al final de una noticia, a ver, la cuestión es que los periodistas lo toman como personal. En realidad nosotros les estábamos pidiendo ayudarnos a mejorar estos parámetros de verificación, ayudándonos a mejorar porque los queremos aplicar a lo que hacen los partidos y los gobiernos. Imaginaros si un partido que dice, no sé, eh, queremos, no sé, lo que sea, meter, o sea, que la información de los partidos tuviera que estar vinculada a un cierto tipo de verdad de alguna manera, aunque pequeña, ¿no? Y que esto fuera por ley. Dejadme soñar. Yo soñé que iba Rodrigo Rato en prisión, nadie me creía y luego fue. Entonces, dejadme soñar que obligaremos a nuestros gobiernos, a nuestro partido, a al menos linkar la fuente de todos los bulos que emiten cada día. Entonces, nosotros hemos estado intentando proponer esto a los medios de comunicación y ellos lo han tomado muy personal y han pensado que esto iba a ser un problema. O sea que básicamente estamos a principio de estas mesas de trabajo con los medios, que los medios no están muy de acuerdo, nos han explicado algunos más o menos amablemente que así la gente se daría cuenta que el 80% de lo que publican es agencia en realidad, cosa que a mí no me parece vergonzoso, me gustaría saberlo, o sea, si pone fuente, agencia, pues ya está,
lo sé, que no me creo que es el gran periodismo, además porque es curioso que son todos iguales, pero firmados por periodistas diferentes. Entonces nos han dicho que no pueden aplicar esto porque nos descubriríamos esto, descubriríamos que prácticamente copian y pegan lo que emiten los partidos y que esto descreditaría mucho a la profesión. Y entonces que seguiremos tragando bulos oficiales creyendo que son información. Entonces, debido a que vemos una cierta resistencia por parte del medio a ayudarnos a modificar los verificadores para luego aplicarlo a otros sectores, estamos planteando de hacer una aplicación distribuida para que los usuarios, una extensión de Firefox, por ejemplo, que haga esta verificación si los periodistas no lo quieren hacer. Y simplemente os quiero compartir un poco para ver, me diréis si estoy loca o no, y luego ya sabéis que yo lo haré igualmente, pero para saber vuestra opinión. Alguna cosita, repaso rápido y luego seguiremos trabajando. Y, de momento les estamos pidiendo solo que en la cabecera sea muy separado el contenido que es solo información, que no hace falta que ponga nada, el contenido que es opinión y el contenido que es patrocinado y luego el contenido que es publicidad. Entonces ya, por ejemplo, el contenido patrocinado o publicidad nos han dicho que es diferente el contenido publicidad del contenido patrocinado. Y que publicidad, vale, podemos poner el cartel, pero el contenido patrocinado no tiene por qué ser malo. Yo digo, bueno, estoy de acuerdo, pero ¿qué problema hay en poner contenido patrocinado? Luego igual no es malo, pero pongamos, pues no se puede hacer. Pero bueno, a mí me parece que sí se debería. Entonces, si una información está pagada por alguien, igual es muy interesante. Por ejemplo, Retinas del País, siento repetir siempre el ejemplo, pero es patrocinado y yo leo el Retina y me parece interesante, pero estoy contenta de saber quién lo ha pagado, para tener una opinión. Porque, veis, nosotros pensamos que el problema es un poco esto, que la culpa es de la gente, que no gestionamos bien la libertad de expresión y que hay que controlarnos, etcétera, pero cuando decimos, vale, pero danos herramientas o eliminamos el trabajo, por lo cual tenemos todo el puto día para poder verificar y lo hacemos con mucho gusto, vale. O si no, nos dais herramientas para que en un golpe de ojo decir, mira, noticia sobre Telefónica, pagada por Telefónica, pues no la leo o no la comparto. O sea, si nos dais herramientas para poder hacer esta verificación un poquillo rapidillo, venga, luego ya veremos si recortamos la libertad de expresión. Pero es culpa nuestra, de la ciudadanía, y al mismo tiempo no hay ninguna intención de darnos herramienta para podernos facilitar la posibilidad de verificar. Segunda cosa que estamos diciendo, data y data de las modificaciones, si es el caso. La primera mesa era en catalán, por eso que esto está en catalán, pero ahora haremos una en Madrid y una en Europa, en Bruselas. Esto ha habido un poco de reticencia, pero hombre, venga, la fecha y las modificaciones se podría poner. Luego, entonces, luego proponíamos estas cosas que consideran ya muy descabelladas, que es, porque yo no soy una fanática de la transparencia. Por ejemplo, sería bonito saber quién financia los medios de comunicación. Pero bueno, oye, son empresas privadas que no lo quieren decir, no pasa nada. Pero si un medio de comunicación, por ejemplo, tiene que hacer un artículo, porque, por ejemplo, no sé si sabéis que, y ahora miradlo con estos ojos, la mujer de Rodrigo Rato es una de las directoras de la parte de economía, ¿sabéis de qué medio? Del País. Entonces, ahora que sabéis esta información, mirad con otro ojo cuando leéis las noticias de Bankia que salen en El País. Entonces, lo que aquí estamos pidiendo es, por ejemplo, si tu medio lo financia principalmente, me invento, BBVA y Santander, y hay una noticia que tú tienes que dar, por ejemplo, no sé, quiebra de los bancos, no sé cuánto, y tienes que mencionarles, no tiene por qué ser una mala noticia, pero yo creo que es una información importante para ver, para saber si tú haces una información sobre banca y mencionas en el artículo a 3 de tus propietarios, hombre, igual mola decirlo, no sé, son estas ideas un poco raras, pues no, parece que esto descredita mucho la profesión. Entonces, luego, el segundo es astroturfing, ¿no? El astroturfing es esto de decir, esto lo hacen muchísimo los políticos, sobre todo los políticos de la órbita de Podemos, etcétera, y yo he venido a hacer amigos, que son esto, ¿cómo mola este ayuntamiento que apoya la lucha de nosotros los ciudadanos? Luego vas y es cargo
cargo orgánico del ayuntamiento. Entonces, esto es astroturfing. Entonces, si el autor del artículo es el principal beneficiario del artículo, no pasa nada, pero molaría saberlo. Pues esto tampoco descredita, parece mucho, vale, etcétera, etcétera. Luego, verificación. Una cosa que nos ha sorprendido mucho cuando nosotros tenemos un buzón de filtraciones anónima para que la ciudadanía pueda denunciar casos de corrupción sin que se pueda rastrear su IP, etcétera, etcétera. Y durante un tiempo lo compartíamos con un medio, no sé si hacerme más amigos hoy o no, sobre un medio muy de izquierda, un medio de referencia, etcétera. Entonces flipábamos mucho cómo llegaba la información y entonces el medio, sin esperar según los acuerdos que pudiéramos debatir la información, lo publicaba directamente diciendo exclusiva, solo nosotros lo hemos visto y tal. Mientras ellos hacían esto, nosotros entrábamos en Google y veíamos que la noticia que recibíamos al buzón se había ya publicado hace 2 años, no era ninguna exclusiva, todo el mundo lo sabía, pero como básicamente hay una memoria de poco más de 48 horas en las noticias, esto de decirle exclusiva a cualquier cosa cuela perfectamente. Entonces, nosotros sugerimos de preguntar si han mirado en Google antes de publicar nada, pero esto también parece que descredita la profesión. Luego, enlazar la fuente original, las datas, etcétera, esto tampoco se va a poder hacer. Y luego explicar si las fuentes son perceptivas, o sea, lo he oído decir, o sea, también las fuentes que no puedes linkar, decir si las has contrastado, si te lo ha dicho un vecino, si las has oído decir o si hay alguna forma de verificar la fiabilidad de esta fuente. Pues parece que no es bueno para la reputación de la profesión, etcétera, etcétera. Lo mismo con el contraste de la fuente y luego con las imágenes, que sabéis que hay mucho problema también con las imágenes, que se alteran muy fácilmente, que además al ser llamativas se viralizan muy fácilmente y aquí también estamos teniendo bastante problemas. Bueno, sin más, una última cosa, hay también, y esto es solo un apunte porque se ha hablado suficientemente antes, etcétera, hay todo un problema importante sobre el uso del algoritmo y la inteligencia, o sea, algoritmos que se utilizan para la difusión de información y para el sesgo, etcétera, de cierto tipo de información o de datos que se dan. Hay todo un movimiento importante, no contra los algoritmos una vez más, sino para decir que tenemos que saber, la gobernanza algorítmica tiene que ser absolutamente transparente, tenemos que saber qué orden ha tenido el algoritmo, con qué objetivo, etcétera, etcétera. Bueno, para más aventuras sobre el tema de fake news, seguir el hashtag FakeYou y os mantenemos informados.